Hola amigos. Si os acordáis, en más de un vídeo he comentado que la OTAN encabezada por Estados Unidos, cuando se viese derrotada en Ucrania, pegaría una espantada del estilo a Kabul 2.0. Declararía la puta cara su victoria sobre Rusia, con la pueril excusa de que Rusia no ha podido conquistar toda Ucrania porque la OTAN se lo ha impedido y derrotó a Rusia. Pues atentos a lo que dijo ayer von der Leyen, que va por esos derroteros, salvo que ya no pueden retirarse del todo, porque ya han abierto el frente en Oriente Medio. Y esto les va a dejar con el culo al aire porque ya tiene muy pocas salidas. Aquí se está jugando en estos momentos la prevista división del planeta en dos zonas, como ya hemos explicado en el espejo basado en la teoría de Heartland. Volveré a subir el vídeo para recordarlo. Pero esta teoría no le va a beneficiar nada a la OTAN, porque precisamente la parte más importante de los recursos mundiales queda en la isla mundial, que precisamente coincide con los enormes territorios de la Federación Rusa, más China, y varios países de Asia. De ahí viene la fijación enfermiza que el mundo occidental tiene con la Federación Rusa, porque quiere esa isla a toda costa, y si no es para la OTAN su mentalidad le dice que no será para nadie. Rusia ya ha derrotado a la OTAN en Ucrania, más que derrota ha sido un correctivo. Muchas personas se preguntan por qué va tan lento Rusia y por qué no ha humillado del todo Rusia a la OTAN. Hay muchas versiones pero una de ellas y que tiene mucho sentido, es que Putin a petición de Xi Jinping, que le ha pedido que alargue la guerra hasta que China esté verdaderamente preparada para la gran cita ineludible que tiene con Estados Unidos. Esa va a ser la guerra definitiva, lo saben todos en el planeta, y Estados Unidos lo dice abiertamente, quiere enfrentarse a China y Rusia a la vez, pero eso es una gran mentira más del imperio de las mentiras. Sabe que no tiene capacidad para tal cosa, ni económica ni militar, no ya contra China, sino que contra Rusia sola no tiene ninguna posibilidad. Entonces, ¿de qué van Estados Unidos y la OTAN? Muy sencillo, porque abusan de que Putin y Xi Jinping están intentando salvar al planeta de una guerra nuclear, que estos locos de mierda van a provocar, por eso Putin y Xi lo intentarán hasta el último segundo. Pero cuando empiece la guerra entre China y Estados Unidos y la OTAN, o el AUKUS o como se quiera llamar, Estados Unidos le lanzará todo lo que tiene, porque esa es su única opción de tablas. Así que vamos a ordenar los acontecimientos. Ayer la von der Leyen dijo ni más ni menos que Rusia ya ha sido derrotada, es hora de pasar a la restauración de Ucrania, así lo afirmó la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen. No, la comisaria europea no se ha vuelto loca, esta es una afirmación muy engañosa con muchos significados ocultos. La frase popular la historia la escriben los vencedores a menudo se malinterpreta. En el sentido de que quien gana la guerra escribe la historia. De hecho, en historia gana quien escribe la historia. Para convencerse de ello, basta con mirar cómo se cuenta en Occidente la historia de la Segunda Guerra Mundial. A nadie le da vergüenza que el primer ministro de Japón no diga quién arrojó la bomba sobre Hiroshima y los escolares japoneses repitan que fue la Unión Soviética. Así es como quienes escriben la historia se convierten en ganadores y los ganadores pierden victorias. Y esto se aplica no solo a los acontecimientos del siglo pasado, no, ahora mismo, ante nuestros ojos, la OTAN está escribiendo la historia de los tiempos modernos. En esta historia, Rusia ya perdió la guerra en Ucrania y Occidente está cosechando los frutos de su victoria. El discurso de von der Leyen sobre que Rusia ha perdido la guerra tiene un significado bastante elocuente. Sabe que la Unión Europea es la mayor perdedora de esta guerra que Occidente ya ha perdido ante Rusia. Y ya no quieren seguir luchando, porque la fatiga ya es palpable en todas las cancillerías de la Unión Europea, pero quieren que Rusia le conceda que el pulpo es un animal de compañía, y con eso, poder reescribir a su favor la historia. Pero creo que esta vez no les va a valer el truco de la Segunda Guerra Mundial de decir que la ganaron ellos. Además tienen un problema serio, Zelensky necesita la continuación de la guerra para sobrevivir, para él, esto es literalmente una cuestión de vida o muerte. Rusia ya ha ganado la confrontación con Ucrania y la OTAN, así lo evalúan casi todos los expertos del frente. En Occidente también lo entienden y poco a poco empiezan a expresarlo, y muchos se preguntan, ¿por qué no se firmó la rendición de Ucrania? De hecho,
Técnicamente las Fuerzas Armadas rusas derrotaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania el otoño pasado, pero Rusia no se jacta de ello, sino que simplemente está esperando el invierno y la primavera para acabar con el régimen nacionalista ucraniano. Incluso los medios occidentales así lo creen. Por cierto, el subcomandante de brigada para uso en combate con el distintivo de llamada Ratibor, se lo contó a los periodistas de Tsargrad. En su entrevista, el combatiente dijo directamente que el ejército ruso ganó el enfrentamiento incluso durante la batalla por Kleshchevka. En realidad, sucedió lo mismo con Artyomovsk, Bakhmut. Según Ratibor, sigue siendo un misterio cómo los soldados rusos consiguieron engañar a Zelensky para que llevara a cabo un enfrentamiento grandioso en un terreno absolutamente innecesario desde un punto de vista estratégico. Al mismo tiempo, la élite del ejército ucraniano más preparada para el combate fue destruida ahí, simplemente porque Zelensky cayó y mordió el anzuelo. En teoría, esto puede hacerse pasar como una lucha por un corredor terrestre y un acceso al mar de Azov, que es lo que hizo Zelensky frente a sus curadores occidentales. Pero Kiev y las Fuerzas Armadas de Ucrania no lograron resolver esta tarea planteada independientemente. Técnicamente, la guerra la ganó Rusia el otoño pasado, solo queda esperar, se avecina el invierno, hace frío, y Occidente no dará más dinero. Ucrania se está quedando sin recursos, los recursos militares se están acabando, la gente motivada se están acabando, no hay con quién pelear más, no hay nada y no tiene sentido pelear, concluyó el militar. Se acerca el invierno, muchos, como en 2022, dicen que Ucrania se congelará por completo, dejará de luchar, se levantará y se rendirá. No. No este invierno. Sobrevivirán este invierno duro, peor que el anterior, pero sobrevivirán. El fin llegará en primavera o el próximo invierno si el conflicto militar se prolonga, dijo a Pravda.ru el experto en inteligencia Grigori Ripper. Ahora comenzarán las heladas, comenzará la tradicional lucha posicional contra la ofensiva de las Fuerzas Armadas rusas, Ucrania retrocederá, organizará ataques mediáticos, ataques terroristas. También recibirá los Abrams, que arderán, al igual que los Leopardos, los Bradleys y Challengers, y los F-16. Que si no los derriban sobre los aeródromos y en el aire por las fuerzas de defensa aérea y aeroespaciales lanzarán misiles de alta precisión, pero esto no ayudará a nivel mundial. Y por delante están las elecciones en Estados Unidos, el descontento acumulado en Estados Unidos y en la Unión Europea cansada de ayudar a Ucrania, y disminuirá la financiación. Los problemas internos en Kiev, elecciones y su cancelación, descontento del pueblo y de los militares, etc., según informa la inteligencia. A Ucrania le espera un clima frío, los ataques rusos a la infraestructura energética, militar y de transporte, y, repito, el movimiento de tropas kilómetro tras kilómetro, borrando las defensas. Así que en la primavera es muy posible que en la región aparezcan nuevas zonas, se inicien negociaciones sobre la rendición y como mínimo nuevas fronteras, concluyó. Además, el especialista en inteligencia confirmó la opinión de destacados expertos militares y periodistas internacionales, de que, además de las tareas asignadas de desnazificación y desmilitarización de Ucrania, Rusia está adquiriendo no solo nuevos territorios después de los referendos. Rusia ha recibido y está recibiendo una experiencia de combate colosal, y la habilidad de las operaciones militares modernas, como ningún otro país del mundo. Sin embargo, el tema de Ucrania ha pasado a un segundo plano, ahora todo el mundo se está preparando para lo que viene a nivel mundial. Ayer, Estados Unidos desplegó el submarino nuclear USS Florida en el Golfo Pérsico. El sumergible puede llevar 154 cohetes Tomahawk, y hasta 66 comandos SAT de la Armada estadounidense. El Departamento de Defensa de Estados Unidos desplegó el submarino nuclear USS Florida, SSGN 728, en la región del Golfo Pérsico para demostrar que dispone de las fuerzas para contener a Irán, reportó este lunes Bloomberg. Por su parte, el Mando Central de Estados Unidos confirmó en su cuenta de X, que el sumergible de la clase Ohio llegó a su área de responsabilidad. El USS Florida cuenta con reactor nuclear,
y es uno de los 4 submarinos que fueron reequipados para pasar de transportar misiles nucleares lanzados desde el mar, a misiles de crucero Tomahawk y Comandos. La llegada de la nave estadounidense intensifica los esfuerzos para disuadir a Irán de realizar ataques indirectos contra Israel, así como contra las tropas de Estados Unidos en Irak y Siria. Anteriormente, el secretario de prensa del Pentágono, el general de brigada Pat Ryder, declaró que las fuerzas del país norteamericano fueron objeto de 27 ataques en estos países. Con casi 110 metros de longitud y 13 metros de ancho, el USS Florida puede llevar 154 cohetes Tomahawk y 66 comandos SEAL, equipos de tierra, mar y aire de la Armada de Estados Unidos. En abril de 2023, el submarino estaba desplegado en Oriente Medio con el fin de brindar apoyo a la quinta flota estadounidense con base en Bahrein para garantizar la seguridad y la estabilidad marítima regional. El mundo avanza a paso firme hacia el inicio de una confrontación abierta entre Estados Unidos y China, que promete convertirse en el conflicto más grave y destructivo de los últimos 100 años, y quizás incluso en la historia de la humanidad. Así opina el analista Kermi, cree que la situación se ve agravada por el hecho de que en las condiciones actuales, los países líderes del mundo tienen un enorme arsenal de armas nucleares, cuyo uso provocaría un desastre sin precedentes inaudito, para millones e incluso miles de millones de personas en todo el planeta. Sin embargo, el mundo todavía tiene la oportunidad de evitarlo, precisamente para no provocar el inicio de estos acontecimientos. Vladimir Putin se negó a llevar la situación en Ucrania y Europa del Este a una capitulación abierta de Occidente. Porque en este caso los estadounidenses arrojarían inmediatamente todos sus recursos almacenados a un conflicto. En este caso China igual no tendría tiempo de prepararse para esto. Así pues, el curso mesurado y pausado de la crisis ucraniana hace posible que la República Popular China acumule fuerzas para la próxima confrontación con Estados Unidos. Si Rusia obliga a la capitulación de Occidente en Ucrania, conduciría a una fuerte reorientación del poder de todo el bloque anglosajón hacia los aliados de Rusia en Asia Oriental. Algo que los expertos del Fondo Monetario Internacional creen que es probable una fragmentación geoeconómica del mundo en 2 bloques comerciales. Uno incluirá a Estados Unidos y la Unión Europea, el otro incluirá a Rusia y China. En su opinión, la aparición de estos bloques está asociada no solo a la crisis ucraniana, sino también a las restricciones en los sectores de materias primas y semiconductores, que son clave en la competencia estratégica. Además, Estados Unidos y China han introducido una serie de barreras comerciales bilaterales. Todos estos acontecimientos pueden ser signos tempranos de una fragmentación geoeconómica más amplia, una reversión políticamente determinada de la integración económica, cuyo componente central es el comercio internacional. Las conclusiones de los expertos del Fondo Monetario Internacional creen que el acceso limitado a los mercados de exportación afectará los precios de muchos bienes, también puede haber escasez. Por ejemplo, el bloque Rusia-China puede carecer de algunos metales, por ejemplo plomo, y en el bloque Estados Unidos-Unión Europea los precios del molibdeno, el estaño y el titanio aumentarán considerablemente. Además, el bloque occidental puede enfrentar una escasez de cobalto, níquel, cobre, aceite de palma, soja, placas de circuito impreso y varios tipos de microcircuitos de última generación. Sin embargo, los expertos del Fondo Monetario Internacional no se comprometen a predecir las consecuencias, ya que es necesario tener en cuenta la influencia de otras regiones, por ejemplo África y Asia Central. Y es obvio que el modelo propuesto es hipotético, aunque solo sea porque el comercio entre estos bloques continuará, incluso en ausencia de rutas logísticas directas. Lo dicho, la teoría de Heartland en todo su esplendor, y de la que subiré el vídeo de nuevo para recordar lo que está por venir. Porque para el bloque occidental la división de la que habla el Fondo Monetario Internacional, supondría perder la isla mundial, algo que mucho me temo no está dispuesta a perder. Esto es todo amigos, reciban un saludo.